Buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Sousa. Yo soy ingeniero del grupo NB de JF Máquinas desde 2009 y trabajo en ingeniería del grupo y también soy un pesquisador de forraje y de ensilaje. Y ahorita vamos a hacer una charla para ustedes. Vamos a hablar bastante del ensilado de maíz, de ensilado de pasto y compartir unos conocimientos con vosotros, ¿sí? Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla. Ujú. Bien, entonces, buenas prácticas para un ensilaje de calidad. Vamos a hablar de algunas instrucciones y cuidados para lograr mejor rendimiento y valor nutricional en ensilaje, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de hacer una pequeñita introducción, hablar de las ventajas del ensilado, los factores que afectan su calidad, cómo se hace el ensilado, una diferencia de maíz y de pasto, la fermentación indeseable que no queremos que ocurra, unas buenas prácticas en la cosecha y el almacenamiento y diagnosticando algunos problemas y las consideraciones finales. Entonces, claro, alimentar cantidades adecuadas de forraje de alta calidad es la base para la producción de leche y de carne, y el ensilaje es probablemente la mejor manera de almacenar alimento por todo el año. Los animales lo necesitan. Entonces, las principales ventajas del ensilaje, el aumento de la cantidad de energía por área, la reducción de las pérdidas de campo, las fechas de cosecha que son flexibles, el uso eficiente de la mano de obra y, claro, el alimento conservado por todo el año. Y estos son los 6 factores que más afectan su calidad, la calidad del ensilado. El híbrido, el tipo de semilla, las prácticas agronómicas, el clima, la cosecha, el almacenamiento y también su retirada. Acá vamos a hablar mucho de la cosecha, del almacenamiento y de la retirada, que es lo que JF puede ofrecerles para mejorar la calidad de su ensilaje. Pero claro, otros factores también son importantes, el tipo de híbrido, la calidad de la semilla que están escogiendo para hacer el ensilado. No hay milagro. Si la calidad de la semilla no es buena, seguramente el ensilado no va a ser bueno. Tienen que escoger uno que sea adecuado para ustedes. Las prácticas agronómicas relacionadas con esta semilla, con la semilla escogida, la distancia entre las líneas, todo que está relacionado con la agronomía de la semilla. El clima, claro, también muy importante para que la semilla se torne una buena plancha. Y, claro, cosecha, almacenamiento y retirada, que vamos a hablar mucho por hoy, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace el ensilado? Nada más es de que la conversión de forraje para ensilaje. Y esto ocurre por un proceso químico, físico-químico de fermentación que va a transformar toda la forraje que está viva en un producto estabilizado que pueda ser utilizado al tiempo durante el año, ¿sí? Y me gusta decir que es como hacer pepinillos de un pepino, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un buen ensilado? La producción de un ensilado de calidad requiere nutrientes, y eso ocurre a través de los 5 factores principales. Número 1, el valor de humedad de la forraje, o sea, la materia seca que está en el momento de la cosecha. La granulometría, es decir, el tamaño de las partículas de la cosecha. Vamos a hablar un poquito, bastante de eso adelante. La eliminación del aire, de oxígeno. Vamos a ver que el oxígeno es probablemente el peor enemigo del ensilado.
la cantidad de carbohidratos, o sea, de azúcar en el forraje y la población de bacterias, sean naturales o suplementarias. Esta acá es un gráfico que se pueden observar donde hay todas las fases para la transformación de forraje en ensilado, ¿sí? Entonces, acá en las columnas tenemos fase 1, 2, 3, 4 y 5, desde la cosecha hasta que el ensilado esté estabilizado. Y en las líneas pueden mirar diferentes características que ocurren en el proceso de fermentación, sea la cantidad de oxígeno, el crecimiento de las bacterias, la temperatura adentro del sitio y el pH, o sea, lo cuánto ácido, el grado de acidez de forraje hasta el ensilaje, vamos a decir, porque ahorita no es ni una cosa ni otra, ¿sí? Entonces, pueden ver que al primero día, en la fase 1, hay, además, antes de empezar el primer día, vamos a hablar un poquito de dos tipos de bacterias, ¿sí? Tenemos bacterias que sobreviven con oxígeno y bacterias que no sobreviven con oxígeno. Y al primer día, cuando se hace la cosecha, las bacterias que necesitan de oxígeno para sobrevivir, ellas están consumiendo este oxígeno y el azúcar que está en la forraje y convirtiendo el CO2 en calor y agua. Entonces, eso no es bueno, porque estamos perdiendo energía para convertir en cosas que no vamos a desear adelante. Entonces, por eso que es muy importante llenar y cerrar el silo o lo más rápido que se pueda. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, en solamente 1 día. Cuando esto ocurre, cuando el silo esté llenado y cerrado, las bacterias que necesitan de oxígeno para sobrevivir, todas se mueren. Y cuando estas bacterias se mueren, otros tipos de bacterias, las que no necesitan de oxígeno para sobrevivir, que empiezan a crecer y a proliferarse en el medio adentro de silo. Entonces, claro, por eso que es importante que se llene y se cierre el silo muy rápidamente, porque si toma mucho tiempo para hacerlo, todas esas bacterias que son malas, vamos a decir, están convirtiendo azúcar en cosas que no deseamos. ¿Y cuándo vamos a necesitar de azúcar para la creación de los ácidos acético y láctico adelante? Puede haber la situación de que no va a haber más azúcar suficiente y por consecuencia la fermentación no va a ser buena. Entonces, cuando esto ocurre, las bacterias aeróbicas se mueren y entonces empiezan las bacterias anaeróbicas que no necesitan de oxígeno para proliferarse. Al día 2, que tiene más cantidad son la bacteria de ácido acético, que proliferan muy rápidamente, pero están convirtiendo azúcar en ácido acético. Y cuando esto ocurre, el pH del ensilado baja un poco más y baja tanto que estas bacterias no pueden sobrevivir en este medio tan ácido. Y por eso ellas se proliferan y mueren, porque el ambiente está tan ácido que ellos no pueden sobrevivir. Y cuando esto ocurre, las bacterias de ácido láctico, que estas sí son las buenas para nosotros, son las bacterias que van a producir un ácido que va a bajar el pH desde 5 hasta 4, 3.8, y este ácido que va a estabilizar todo el ensilado para el uso futuro, y el ensilado va a quedarse estable hasta que esté expuesto al oxígeno nuevamente, al momento de la retirada. Y pueden observar que esto ocurre por lo mínimo 21 días. Entonces, 21 días es el tiempo mínimo necesario para que ocurra el proceso de fermentación desde forraje hasta ensilado, ¿sí? Entonces,
Mira que vamos perdiendo un poquito de azúcar por esta conversión, pero al final tenemos un producto que esté estable y hasta el punto, hasta el momento de la retirada. Pero para que esto ocurra de una manera adecuada, claro, necesitamos aquellos 5 factores que estén bien ajustados. Lo más importante de ellos es la materia seca, que nada más es que la proporción que se queda después de eliminar toda la humedad, el agua del silo. Entonces, por ejemplo, un silo que tiene 30% de materia seca, estamos hablando que hay 30% de materia seca y 70% de agua. Es el variable principal porque afecta toda la cantidad de nutrientes, el crecimiento de las bacterias, la facilidad de compactación, todo el desarrollo de la planta. Y por eso el recomendado es desde el 30 al 35% de materia seca al punto de cosecha, ¿sí? Y vamos a recordar que esta variable se cambia día por día. Hay lugares, dependiendo del clima, que se cambia más de 1% por día. Es cierto que se hace mucho, por ejemplo, es escoger diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de híbridos, para que cuando empieza la ventana de cosecha, la ventana de corte, tengan una diferencia de punto de cosecha para que hay más para que tengamos más días de cosecha. Entonces, por ejemplo, este acá, el híbrido que es, llamamos precoce, que se queda en el punto de cosecha en este momento y tenemos 5 días para hacerlo. 2.5, 3 días después, empieza el otro semilla y después el otro, y es decir que tenemos en un todo, en la ventana de corte, en este ejemplo, 10 días. Entonces, de acuerdo con la área que tenéis plantada, no van a tener solamente los 5 días que se cambia del 30 al 35%. Van a tener 10 días porque estos diferentes tipos de semillas, estos diferentes tipos de híbridos llegan al punto de corte a diferentes momentos. Entonces, es muy importante de hacerlo. ¿Y por qué es tan importante del 30 al 35%? Si el maíz esté muy verde, no, no van a tener muy almidón. El almidón está en las mazorcas, están en los granos. Entonces, si está cosechando muy temprano, no van a tener mucho almidón. Van a tener una alta pérdida por infiltración, es decir, que mucha agua va a salir del silo en el momento de la compactación, porque hay mucha agua en el ensilado, ¿sí? Se están cosechando muy verde. Y claro, por tener mucha agua, van a tener seguramente una fermentación. Entonces, todo aquel proceso que yo he explicado unos slides atrás, del proceso de fermentación de 21 días, no va a ocurrir perfectamente. Pero también vamos a tener unos problemas si hiciéramos la cosecha muy seca. Si la materia seca esté muy alta, vamos a tener un deterioro económico y la digestibilidad tanto de fibras como del almidón van a ser muy bajas. Eh, lo que ocurre es que la absorción tanto de fibras cuanto del almidón por los ruminantes, por los animales, se van a bajar mucho. Y eso no es bueno, claro. Y al fin van a tener también una difícil compactación, porque es difícil compactar cuando el maíz esté con más de 40%. Por más que se ponga muchos tractores arriba del silo, como un efecto de una muela. Y ya que el materia seca es tan importante, ¿cómo determinarla? Voy a presentarles 3 diferentes maneras de determinarla. La más conocida probablemente es la que llamamos de línea de leche, que es esta flecha roja acá. Cuando se quiebra una mazorca al medio, y se pone a mirarla, mira que hay esta línea blanca acá. Que cuando esta línea
esté de entre medio y 3/4 del grano, la materia seca de la plancha va a estar desde 30 al 40%. Entonces, es una manera muy sencilla de hacerlo para sacarla, para obtener la materia seca. Entonces, es muy rápido para determinar, pero no es inexacta. Entonces, y como la materia seca cambia muy rápidamente, es una cosa buena de hacerlo durante, un poquito antes de la cosecha, pero no es tan precisa. Hay otros métodos que son más precisos, son más exactos. Por ejemplo, la utilización de un horno de microondas, que nada más es lo que sacar una muestra de la cosechadora o de la ensiladora, unas 50, 100 gramos solamente, y la idea es secar la muestra en el horno de microondas y hacer una división del peso final del peso inicial. Entonces, con una balanza se saca el peso inicial, pone la muestra en el horno de microondas, se saca fuera el agua, utilicen intervalos pequeños para evitar la quema, y después, cuando se divide el peso final del inicial, van a obtener la materia seca de una manera exacta. Se toma un poquito de tiempo, pero es muy precisa. Y una última manera de determinar la materia seca es utilizar una maquinilla que ya es pronta, lista para eso, que se llamamos acá en Brasil de probador Coster. Es lo mismo, la misma idea del horno de microondas de pegar el peso antes y después de sacar fuera el agua, pero esta maquinita hace todo esto automáticamente. Entonces, solamente se pone la muestra acá y la maquinilla se da la materia seca después de unos minutos, secando y pesando, comparando el peso inicial del peso final. O sea, un resultado muy rápido y muy preciso. Sí. Y vamos a hablar un poquito más de maíz. Entonces, el maíz podemos decir que es dividido en dos partes principales. La fibra, la parte verde, y el almidón, la parte amarilla. La fibra, que comprende el tallo, las hojas, que deben estimular el rumbo de los animales. Y el almidón, claro, están en los granos de la mazorca, que tienen la energía que los animales van a necesitar para producir carne o más leche. Entonces, hay un concepto muy definido que llamamos de fibra efectiva, porque el ensilado debe tener fibras suficientemente largas para optimizar la ruminación, pero suficientemente pequeñas para favorecer la compactación del silo y también evitar la segregación en el comedero. Si la fibra esté muy grande, los animales no van a comer. Lo sabéis, que ellos segregan la comida y escogen la comida y no le van a comer si la fibra estuviera muy grande. Entonces, estamos hablando de un intervalo que no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, pero ¿cuánto? ¿Quién define ese concepto de fibra efectiva? Es una herramienta llamada separador de partículas de Penn State. El separador de partículas nada más es do que un juego de zarandas. Son 3 zarandas y el fondo liso. Entonces, una zaranda de 19 milímetros, de 8 milímetros, de 4 milímetros y el fondo, ¿sí? Donde hay un procedimiento que se pone una muestra acá en la zaranda de 19 milímetros, se agitan las zarandas y se quedan un poquito en cada una de ellas. Y lo más importante es que la Universidad de Pensilvania ha realizado centenas de estudios y han logrado la mejor recomendación para el ensilado de maíz. Entonces, estamos hablando que en la zaranda de 19 milímetros, desde 3 al 8% debe de estar retida en la primera zaranda. O sea, desde 3 al 8% son partículas más grandes que desde 9 milímetros. La zaranda de 8, 45 hasta 65%, o sea, estamos hablando que 45 hasta 65% es más pequeño que 19, pero más grande que 8 milímetros.
De la misma manera, de 20 al 30%, de 4 a 8, o sea, más grande que 4 y más pequeña que 8 milímetros, de 20 al 30%. Y más pequeña que 4 milímetros, el 10%. Entonces, cuando hace una cosecha de calidad, el objetivo es obtener porcentajes de acuerdo con estas recomendaciones que van a tener la fibra grande suficiente para estimular la rumiación de los animales y también pequeña suficiente para obtener una buena compactación y una rápida absorción cuando sea necesario. Hablando de fibras, cuando estamos hablando del almidón nada más es que el carbohidrato que está almacenado en las planchas, en las mazorcas, en los granos. Entonces, cuanto más granos, cuanto más mazorcas, más grande será la cantidad de almidón en el ensilaje. Y está asociado directamente con el rendimiento de la leche del animal. Cuanto más almidón, más leche. Pero los animales no tienen la capacidad de romper su película, de romper los granos. Entonces, la máquina cosechadora que debe hacer este trabajo. ¿Y cómo vamos a saber si los granos están bien o mal procesados? Hay un test llamado de KPS, que es Kernel Processing Score en inglés, claro, y nada más es que un test de laboratorio que nos van a decir si el grano está bien o mal procesado, si el grano va a ser rápidamente o no va a ser absorbido por los animales. Es también un juego de zarandas, como pueden ver en esta maquinita acá, pero es una máquina que es un test que solo puede hacerlo en el laboratorio. El laboratorio va a secar el almidón de la muestra, pasar por esa maquinilla acá y si el almidón esté más pequeño que 4,75 milímetros, estos son los granos que están debidamente procesados. Entonces, cuando más de 70% del almidón esté más pequeño que 4,75 milímetros, es un ensilado óptimo. Del 50 al 70% es conveniente y menos del 50% es inadecuado. O sea, cuanto más grande sea el KPS, más procesado está el grano, es decir, se absorberá en el intestino del animal. Este es un gráfico muy interesante, que es una prueba realizada en unas fincas de los Estados Unidos, donde en este estudio en este estudio hay una diferencia, hicieron un cálculo acá de todo el KPS y una comparación con el almidón fecal encontrado en cada una de estas fincas. Entonces, miren, acá tenemos 50 fincas y, por ejemplo, en la primera, el KPS se quedó con 75, 76, es un KPS óptimo, y el almidón fecal, el almidón que salió por las feces de los animales, es muy bajo. Mientras el KPS se baja, el almidón fecal, el almidón que está saliendo por las heces, se queda más grande. Es decir, que estamos poniendo la plata fuera. Toda la energía que nosotros deseamos que esté en los animales, ellos no están absorbiendo. Entonces, baja el KPS, sube la cantidad de almidón fecal. ¿Sí? Entonces tenemos que garantizar que la máquina hace su trabajo de una manera correcta en el momento de los granos y vamos a hacer unas recomendaciones para nuestras cosechadoras un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito también de los pastos, porque el proceso de fermentación de los pastos es muy parecido. La idea es la misma, lo que lo ocurre con el maíz, pero hay unas diferencias que son importantes y debemos de tener en cuenta cuando hacemos ensilado de pasto. Porque lo más importante, la principal diferencia es que la recomendación de corte es antes del florido.
con alta presencia de hojas verdes. ¿Y por qué esto ocurre? Porque las flores no son digestibles a los animales. Entonces, todos los pasos de la familia Poaceae, como el Kingras, como Matapafa, 22, Napier, todos ellos son pastos. Sus floridos no son digestibles y el punto de cosecha va a ser del 35 a 60 días de crecimiento de la planta, pero claro, depende de muchos factores, principalmente de las condiciones climáticas. Entonces, del punto del planteo hasta el momento de la cosecha, este es el punto ideal en el grado de madurez, porque no hay. Mira, cuando las flores aparecen, la digestibilidad baja. Y es decir, que los animales no van a aprovechar todo su material, ¿sí? Mientras la productividad sea más grande, el problema es que la digestibilidad se baja mucho, ¿sí? Entonces, es un punto definido que debemos de hacer la cosecha antes del florido. El gran problema de esto es que la materia seca en este punto del pasto va a estar del 20 al 25% solamente. Es decir, es muy verde. Entonces, si hacemos la cosecha en este momento, la materia seca está tan baja, está tan verde, que vamos a obtener los problemas que hablamos ahorita de fermentación que no va a ser optimizada. Entonces, tenemos que hacer alguna cosa. Algunas personas utilizan las segadoras y dejan secar el pasto durante unas horas para llegar a la materia seca deseada. Las desventajas de esta manera, de este proceso, son las pérdidas por cuenta del viento en las hojas y, claro, el costo de la maquinaria involucrada. Entonces, acá en Brasil hay unas personas que tuvieron una solución muy interesante que me gustaría de compartir con ustedes, que es utilizar algún subproducto con alta materia seca durante el ensilaje para que este subproducto robe el exceso de humedad, optimizando la fermentación. Entonces, todos estos 6 productos acá, como la pulpa cítrica, el salado de trigo, cáscara de soya, maíz triturado, heno, melaza en polvo, son productos secos que van a subir la materia seca del 20, 25 hasta el 30, 35%, desde que sean ensilados junto con el pasto y va a optimizar la fermentación. Entonces, y claro, estamos hablando de subproductos, o sea, son productos que son baratos, son productos que son subprodutos de un proceso de utilización de otro tipo de industria. Y esto varía con el país. Lo sé, por ejemplo, que en El Salvador hay mucho café. Entonces, acá en Brasil hay personas que hacen la utilización también de cáscara de café para subir la materia seca. Hay unos estudios acá de Brasil que hicieron eso. Algodón también, la cáscara de algodón es, cuando se esté muy seca, puede ser utilizada para subir la materia seca y optimizar la fermentación. Y cuando se utiliza uno de esos subproductos, estamos hablando acá de una orden del 5 al 10% de la masa ensilada, se va a aumentar la materia seca de un promedio de 20% para un promedio de 30 a 35%, optimizando la fermentación. Y además, algunos de esos subproductos tienen un buen contenido de azúcar, lo que mejorará aún más la calidad del ensilaje. ¿Te acuerdan que el pasto no tiene el almidón, no tiene las mazorcas? Entonces, estamos hablando de una forraje con baja cantidad de azúcar. Entonces, si la baja cantidad de azúcar, si es una forraje con baja cantidad de azúcar, el proceso de fermentación también puede ser un problema, porque las bacterias necesitan de este azúcar para hacer la conversión de forraje al ensilado. Entonces, es interesante, por ejemplo, utilizar un maíz triturado, porque tiene, claro, además de seco, tiene el azúcar importante para la fermentación. ¿Sí? Y además, claro, importante para los animales que van a comer durante el año.
Pero hablamos de la fermentación, hablamos de materia seca para lo pasto, pero no estamos hablando aún de tamaño de picado. O sea, la idea del tamaño de picado de la cosechadora para pasto es la misma, ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, se pican muy grande, la compactación se queda más difícil. Entonces, vamos a almacenar oxígeno, vamos a almacenar aire dentro de la forraje, lo que no es bueno. Pero picar muy chico también puede perder el valor nutricional del forraje. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal? No hay una recomendación oficial del separador de Penn State, pero en general se recomienda que el tamaño de partículas sea como el máximo del 30% de las partículas que se queden retenidas en los áreas de 19 milímetros. Entonces, si el 30% del producto, del pasto, se queda retenido en las áreas de 19 milímetros, es una cosa buena, es una buena recomendación. ¿Sí? Entonces, tenéis en cuenta también que el transporte del pasto es un problema porque el pasto tropical tiene una baja densidad, lo que resulta de una menor eficiencia en su transporte desde la finca hasta el silo. Entonces, cuando se baja un poquito el largo de corte, van a dejar esta densidad más grande, lo que va a beneficiar la logística de transporte y de distribución. Entonces, lo que hablamos acá en JF, tanto para maíz estamos hablando del hasta el 9 milímetros en la cosechadora, es una buenísima recomendación, porque cuando se cosecha de esta manera, probablemente va a estar adentro de las recomendaciones de Penn State y van a obtener un buen OKPS, o sea, un buen procesamiento de los granos. Y cuando estamos hablando de pasto, o necesitamos un poquito más largo, estamos hablando del 9 hasta el 16 milímetros en la cosechadora, ¿sí? Eso es solamente un punto de partida para que tengan inicio a la cosecha. Y acá voy a hablar unas buenas prácticas de la cosecha y del almacenamiento. Claro, la preparación pre-cosecha. Ya sabemos que la ventana de corte es muy pequeña, entonces tenemos que dejar todo listo antes de que la ventana empiece. Entonces, claro, el mantenimiento del silo. El silo vacío le da oportunidad de inspeccionarlo. Entonces, limpio bien el residuo anterior, porque los ácidos del ensilado son tan ácidos que se pueden erosionar hasta el hormigón, infiltraciones. Y mantenga al día su equipo. Como sabéis, la ventana de corte es pequeña. Entonces, como el clima afecta a la materia seca, que es la variable principal del ensilado, tenga ahora al día, haga el mantenimiento antes de la cosecha para que cuando llegue el día cierto, todo esté listo y no va a ocurrir ningún problema de romperse durante la ventana de corte. Una cosa muy importante también, la conferencia del picado durante la cosecha. Porque cómo puede la misma máquina tener resultados diferentes desde un día al otro. Como lo dice, yo trabajo en ingeniería y acá nosotros hicimos centenas de testes con nuestras cosechadoras y la calidad del ensilado se puede cambiar de la misma máquina de un día al otro. Y lo más importante de hacerlo con la máquina es el afilar y ajustar el rotor con las cuchillas con la contracuchilla. Estos son los principales puntos de control durante la cosecha. Entonces, hay mucha gente que no afila las cuchillas, hay mucha gente que no hace la aproximación del rotor para la contracuchilla, pero esto, porque se toma tiempo, pero esto es muy importante para garantizar de que la calidad del ensilado, la calidad de las cosechas sea buena durante la ventana de corte. Entonces, realice una inspección de picado durante la cosecha. Cuando se hay una presencia muy grande de paya o mazorca, está indicando que la máquina necesita afilado y regulación. Entonces, y claro,
tomar la prueba de las arandas, la prueba del separador de partículas durante la cosecha es un gran indicador. ¿De qué adianta la prueba del separador de partículas después que la cosecha ya está lista? No es necesario. La idea es hacer el test del separador de partículas mientras la cosecha está ocurriendo. Para que se haga un ajuste, hácelo en cuanto hay tiempo. Una otra cosa muy importante es saber si los granos están bien procesados. Y el KPS, claro, es el test ideal, nos va a decir el grado de procesamiento, pero primero, toma tiempo. Lo mejor laboratorio que haga el test de KPS nos va a quedar por lo menos una semana, 10 días, para nos decir si el KPS está bueno o no. Y muchas veces no tenemos 10 días de cosecha, entonces, ¿cómo hacer una conferencia mientras estamos cosechando? Entonces, una idea de hacerlo es recoger un vaso de 1 litro, un vaso cualquiera, una muestra genérica de la forraje que están haciendo día tras día, ponga en una superficie lisa y separa manualmente los granos enteros o más del 50% de un grano. Cuando un copo tiene menos de 2 granos enteros o casi granos enteros, están bien, está ok. Y si hay más de 2 granos enteros, es una indicación de que la máquina necesita regulación. Entonces, como la máquina cambia de una hora a la otra, si el afilado no está bueno, esto es importante hacer también como el test de separador de partículas, hacer varias veces al día para observarnos si todo está ocurriendo bien, mientras la cosecha está siendo hecha. Claro, ya hemos dicho que el oxígeno probablemente es el peor enemigo del ensilado, del proceso de fermentación. Entonces, tenemos que excluirlo del silo sí o sí. Entonces, después que la cosecha está hecha, llenar el silo lo más rápido que se pueda. Ya hablamos anteriormente, la respiración de las plantas continúa después que la cosecha sea hecha, hasta que se elimine el oxígeno. Entonces tenemos que compactar eficientemente. La densidad del silo va a depender de unos factores, los más importantes, del peso del tractor, las horas de compactación, el tipo de neumáticos que están siendo utilizados en los tractores, la materia seca, claro, la tasa de alimentación y la altura del silo. Entonces, unas recomendaciones. Utilicen uno o más tractores pesados durante tantas horas como sea posible y los neumáticos que sean más delgados son los más adecuados, porque cuanto más delgados los neumáticos de los tractores, se van a hacer en la masa ensilada. Y hay también una regla sencilla de hacerlo, que es la regla de 350 kilos. Es decir, multiplicar estos 350 por la tasa de productividad de la cosechadora. Entonces, un ejemplo, si la cosechadora puede cosechar a una velocidad de 40 toneladas por hora, 350 multiplicado por 40, estamos hablando de 14 toneladas, es decir, 14 toneladas que el peso del tractor o de los tractores que se van a compactar el silo, 100% del tiempo que la cosechadora está produciendo. Entonces, solo para tener una idea, es mucha cosa, ¿eh? 14 toneladas en un tractor no es común en Brasil. En muchas fincas se utilizan tractores más livianos, entonces ellos no están siguiendo esta regla. Entonces, es importante utilizar tractores pesados para hacer la expulsión de oxígeno de una manera adecuada. Otras recomendaciones, claro, la materia seca del 30 al 35%, como ya hemos hablado. Mantener la velocidad de la cosechadora constante, o sea, cuanto más constante está la cosechadora, mejor será la compactación, porque el tractor que está haciendo la compactación al silo se está trabajando con la misma velocidad de alimentación, vamos a decir. Y claro, silos que sean más altos van a garantizar una compactación
mejor al fondo del silo. Es la manera más correcta de hacer la compactación del producto al silo. Entonces, por estas fajas que están observando acá, que tienen una inclinación de 30 a 40 grados, es suficiente para hacer una buena compactación. Mientras el tractor esté pasando por acá, todo el producto que está abajo se va a quedar casi sin oxígeno, ¿sí? Y claro, la importancia de cubrir toda esta masa después de la compactación. Personas que hacen todo lo cierto, pero escogen un plástico de mala calidad y todo lo que hicieron de bueno atrás se pierden por cuenta de un simple detalle. Entonces, es muy importante utilizar plásticos de punto 10 a punto 15 milímetros de espesor que sean antirrayos ultravioletas. Todo debe estar sellado. Entonces, cuando esto ocurre, vamos a garantizar que el ensilado va a quedar estable por mucho tiempo. Y incluso en los lados. Este acá es un estudio de los Estados Unidos, donde se tenían dos silos que se cubrió solamente la parte de arriba y el otro que también se cubrió a los lados, como pueden ver en esas fotos. Y las pérdidas en el silo que se tenía solamente cubierto en la parte de arriba, en las 6 primeras pulgadas, estamos hablando de casi 20% de pérdidas que se quedó roto. Y al silo del lado que se cubrió incluso en los lados con el plástico, en las 6 primeras pulgadas, solo menos de 1% se perdió, porque en esta situación el oxígeno puede penetrar por los lados y estragar, quedar roto una buena cantidad del ensilado. Entonces, también es importante hacerlo a los lados. Y para terminar, unas consideraciones finales. Nosotros hoy hablamos de pasto, hablamos de maíz, pero sea maíz o sea pasto, las dos opciones son excelentes fuentes de alimentación para utilizar por todo el año. Y claro, el maíz tiene azúcar, tiene el almidón, que está relacionado directamente con la cantidad de leche de los animales. Pero lo que me gusta decir es que la mejor comida es la que se produce en su finca, con su gestión, porque la comida en casa tiene ajustes, su capacidad de decisión y lo más importante, tiene su cariño. Entonces, tengan en cuenta que mejorar la calidad del ensilado va a aumentar su producción, sea de carne o de leche, y invertir en JF es garantía de calidad en su alimento y, por consecuencia, más rentabilidad para su negocio. Muchas gracias. Esto que tenía para presentarles y creo que ahorita ya podemos cambiar para las preguntas, ¿sí? Muy bien. Ver unas preguntitas acá. Déjeme ver, déjeme ver. Muchos amigos mirando la charla, ¿sí? Bueno, déjeme ver. Excelente trabajo. Felicitaciones, gracias, gracias a todos. Escribirlos, vamos a ver. Déjeme ver las preguntas acá. Víctor, Stephanie, te tiene dos preguntas acá en el chat. Eh, puede hacer ensilar maicilo, cuál es la forma correcta y la de maíz. ¿Es eso? Puede.
pueden escribirme, Víctor o Stephanie, por favor. No lo sé si lo he visto en el chat, no sé si está allá. Sí. Ah, sí, gracias, Stephanie. Ah, sí. Entonces, la primera pregunta en Silardas acá tiene botón de oro. ¿Cuál es el correcto? Nadir está en la charla también, puede hablar un poquito de botón de oro. Acá en Brasil no es muy utilizado, entonces no es algo que yo conozcas, pero seguramente la idea del proceso de fermentación es lo mismo, de la transformación de forraje al ensilado. Entonces, tenéis que tener en cuenta materia seca del 30 al 35% y, claro, la cantidad de azúcar que va a estar disponible. Entonces, acá en Brasil, por ejemplo, hay mucha gente que hace, acá hablamos de maíz consolidado, que es maíz con pasto, hay sorgo, hay diferentes tipos a todo se puede hacer el ensilado. La idea del proceso de fermentación es lo mismo, de la transformación de forraje en ensilado. Entonces estamos hablando para tener en cuenta la materia seca y la cantidad de azúcar. Si esta cantidad del 30 al 35% esté de acuerdo en el punto de la cosecha y se tiene azúcar suficiente tanto para las bacterias como para los animales, seguramente van a tener un ensalado de calidad, ¿sí? Una pregunta aquí. ¿La melaza es recomendada o le agrega demasiada humedad? Sí, la melaza, cuando estamos hablando del ensilado de pasto, es interesante que la melaza esté en polvo, porque de esta manera, cuando está en polvo, van a tener una materia seca alta que va a corregir la materia seca del pasto, que estaba muy baja. Si la melaza esté en líquido, por ejemplo, solo va a empeorar las cosas. Claro que hay un poquito hay azúcar tanto para la fermentación cuanto para los animales, pero en este caso es más importante que esté en polvo para que corrija la materia seca del 20% de promedio para un promedio de 30-35%. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Ah, ¿Y qué cantidad de sal? Claro, acá están preguntando de una cantidad de sal que se puede poner pero sal no es común de se colocar en el proceso de fermentación. Sal se pone muchas veces a los animales en un mixer cuando se está haciendo la receta para poner a los animales, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando de acá es del proceso de fermentación o sea de pasto, o sea de maíz, pero no del producto final, de la receta final que se va a poner a los animales. Ahí estamos diciendo, a los americanos le llaman de IR, que es la mistura total, la dieta total, o sea, estamos hablando de un producto que, claro, va a ser utilizado el ensilado en una orden de 50 al 70% en la receta, pero hay otros ingredientes como el maíz triturado o cosas, y el sal también se puede ser utilizado, pero a los animales. Y esto cambia de animal para animal, cambia de acuerdo con su veterinario, de acuerdo con su nutricionista. Entonces, es imposible para mí hablar de un valor exacto para ponerlo, ¿sí? Ah, es bueno incluir melaza y sales minerales al ensilaje y en qué proporción. Entonces, estamos hablando solamente de esta cuestión de incluir subproductos al momento del ensilado. Estamos hablando principalmente para el pasto,
por cuenta de la materia seca está muy baja. Entonces, la idea es cambiar la materia seca, aumentar su valor para optimizar la fermentación. Entonces, el ensilado de maíz no es común hacerlo porque la materia seca del maíz se cambia todos los días. Y justamente el punto de cosecha, el punto de corte, eh, esperamos llegar a los 30% para empezar y terminar con 35% es lo recomendado, pero hay personas que hacen la cosecha al 36, 37, 38%, de acuerdo con el tipo de semilla que está siendo utilizado. Pero el maíz se cambia la materia seca y se espera un momento para hacer la cosecha durante este punto. Entonces no es necesario acrescentar un subproducto en el maíz porque la materia seca se cambia y cuando se llega al punto correcto de materia seca se hace la cosecha. No es necesario adicionar ninguna cosa en el ensilado. Solo hacemos eso. Algunos acá en Brasil solo hacen eso para el pasto por cuenta de la materia seca que en el momento de la cosecha, un poquito antes del florido, es muy baja. Entonces, como la materia seca es muy baja y ellos no pueden esperar para hacer la cosecha, porque si el florido ocurre, la digestibilidad se va a bajar. Entonces, tienen que hacer la cosecha antes del florido y ahí ellos tienen que corregir la materia seca utilizando un subproducto para aumentar su valor. Entonces, solamente en esos casos que se utilizan los ejemplos que hablamos en la presentación, ¿sí? Vamos a ver más preguntas. Algunas formas de ensilar, porque acá la hacemos en el suelo o en bolsa tipo cilindro. Sí, la utilización de silobolsa es una buenísima utilización, es una cosa muy buena porque el silobolsa tiene la condición de casi por seguro extraer todo el oxígeno de la muestra. Entonces, lo he visto en la charla, en la presentación, que es importante revestir todo el silo con el plástico para eliminar o para evitar la infiltración de oxígeno. El silo bolsa ya hace eso casi naturalmente. Entonces, es una buenísima idea. Y claro, hay otras ventajas de su utilización, como por ejemplo no hacer un investimiento muy grande con hormigón o con una estructura fija que muchas veces es muy cara. Entonces la idea del silo bolsa es sí buenísima. Claro, hay unas cosas que deben de tener en cuenta, de unos cuidados, por ejemplo, puede hacer un furo por cuenta de un animal que se pone la pata arriba, entonces hay una gestión muy grande que debe de ser hecha para que todo ocurra bien, pero sí, es una buenísima idea de conservar su material, su alimento por todo el año. Y una otra opción, hacer el ensayo directamente en el suelo. Si me pregunta, sí, Mauricio, ¿es una cosa buena? Lo voy a decir que no, porque en la tierra hay microorganismos, hay bacterias y puede haber también unas bacterias que se llaman clostrídicas que pueden hacer una contaminación en todo su alimento. Entonces, hay un tipo de bacteria que se llama clostrídica, se viven en las heces de los animales, se viven también, se pueden tener vivas en el suelo y sí, ellas pueden proliferarse en su producto. Entonces, claro, lo sé que mucha gente lo hace porque es una cosa sencilla de hacerlo, hace solamente un furo, un buraco en el suelo y para poner el producto adentro. Es sencilla, claro, es barato, yo lo comprendo, pero lo ideal es hacer ya que van a hacer una estructura fija, lo hagan con por lo menos una protección para evitar el contacto del alimento con el suelo, ¿sí? ¿Cuántas semillas de maíz
triturada puede poner por toneladas. Estamos hablando acá del 5 al 10% del subproducto, porque esto va a depender de acuerdo con la materia seca, tanto del ensilado al momento de la cosecha, cuanto la materia seca del subproducto que está siendo utilizado. Entonces, esto es una cosa que debe de ser hecha adentro de su finca, pero en orden de grandeza estamos hablando del 5 al 10% para hacer un cambio de unos 10-15% de la materia seca total. Entonces, yo recomendaría unos 5 al 10% como un punto de partida, pero es importante hacer las pruebas en su finca. Los porcentajes de proteína disponible para el animal pueden variar si le agregan otros elementos minerales o nitrogenados al momento de comprar un suelo de maíz. La cantidad de proteínas está muy asociada con el tipo de semilla que está siendo utilizada y también principalmente con la cantidad de nitrógeno. O sea, un suelo que se ve bien fertilizado, que fue bien fertilizado, probablemente, porque proteína es directamente relacionada con nitrógeno. Entonces, estamos hablando que un silo que fue bien fertilizado probablemente va a tener una buena cantidad de proteína. ¿Sí? Entonces, hay otros elementos minerales o nitrogenados al momento de elaborar. No creo que sea necesario, porque si hace una fertilización adecuada, probablemente ya van a tener la cantidad de proteína adecuada. La cantidad de proteína adecuada estamos hablando de más de 8 o 9% de la muestra. Entonces, si el suelo esté bien fertilizado, no hay necesidad de acrescentar nada más. Puedo agregar urea viva al silo. Urea, al silo claro, yo no lo recomiendo. Hay personas que utilizan para el trato en el comedero, ¿sí? De acuerdo con su veterinario, de acuerdo con su estrategia de producción de animal, pero al silo nunca lo he visto, no lo he visto. En grano, sí, sea en grano o al silo nunca he visto, nunca he visto. Eh, claro, en grano podría aumentar la materia seca si estamos hablando de pasto, pero nunca he visto, no es muy común. Y lo creo que no sea muy interesante en este caso porque generalmente, por lo menos acá en Brasil, la cantidad de urea para los animales es muy pequeña, es muy pequeñita. Entonces, no es, la idea es aumentar la cantidad de la materia seca del producto, del forraje, y si fuéramos a utilizar urea, estaríamos utilizando de más cantidad que lo necesario, que lo recomendado para los animales. Entonces, no lo creo que sea una buena idea. Eh, Nadir, ¿tiene algunas preguntas para usted? Nadir está acá con nosotros, quiere hablar un poquito porque acá creo que ya no tenemos más preguntas. Quisiera hablar un poquito ahora, inclusive para nos despedirnos, creo que eso es el momento. Bueno, yo estoy a la orden. Si hay algo, alguien que quiera saber algo técnico de la máquina, estoy a la orden. Nadir, mira tu WhatsApp.
Aqui me perguntam que máquina me recomendam para ter um melhor ensilaje. Mira, a JF tiene varios equipos que va a traer un buen ensilaje, ¿ok? Las cosechadoras JF son muy buenas, son equipos prácticamente desarrollados para hacer un buen silo, ¿ok? Ahorita também estamos sacando a nova JF, a nova cosechadora JF, com um sistema de quebrador de grano que vai ajudar a ter um melhor KPS lá, ou seja, a máquina de la JF, a cosechadora antiga, e lhe garantiza um bom KPS. Agora, com a nova cosechadora, com o novo desenho de rotor e um quebrador de cano, você vai poder melhorar aún mais lo que já era bueno. Agora, se o cliente não possui um tractor e necessita uma picadora manual que lhe garantiza um bom picado e uma boa ensilagem, recomendamos a linha Maxxum, o JF 40, 50 e 60 Maxxum. Você pode fazer o silo tranquilamente com esses equipos que vai ter um silo de boa qualidade, ok? Algo mais, engenheiro? Mira, para 50 cabeças de ganado, mira, depende. Em alguns países que eu trabalho, generalmente, se você não vai a ser silo, você vai a ser um trato diário, há gente que compra uma JF 30P e alimenta 50 cabeças de ganado. Pero, particularmente, eu recomendo a 30P hasta umas 20, 30 cabeças de ganado. E para 50 animais, eu recomendo já um equipo maior. Todo vai depender do poder aquisitivo do cliente. Claro, se você não tem ahorita uma 40, uma 40P ou uma 40 Maxxum, puta, eu vou começar com uma 30P, não tem problema, ok? Pero eu, por recomendação minha, para arriba de 30 animais, uma 40P, uma 40 Maxxum seria o ideal, ok? Muy bien. Entonces, ahorita, Nadir, creo que podemos decir unas gracias para todos. Ya aún no tenemos más preguntas. Entonces, a mí, ¿quieres decir unas? Voy a primero agradecer, Nadir, después tú puedes finalizar, sí. Solamente me gustaría de decir unas gracias. Primero para tú, Nadir, para JF por la oportunidad, sí, de hacer la charla. Me gustaría, claro, decir muchas gracias para el grupo el grupo MAC, principalmente Víctor y Stephanie, que nos ayudaron con toda la presentación, con toda la charla. Me gustaría, claro, de decir muchas gracias para mis amigos de la Universidad de Unicamp que están saludándome acá en la charla. Gracias a ustedes. Me gustaría también decir unas gracias para mi esposa, Francis, porque tuve un problema de internet hoy en mi casa. Ahorita, un poquito antes de la charla empezar, tuve que venir corriendo para la fábrica para poder hacerla. Gracias, mi esposa. Y claro, también gracias para el socio público-privado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y seguramente gracias a todos ustedes que están asistiendo a la charla. Creo que tenga sido muy buena para ustedes, que puedan pegar todo este conocimiento y mejorar la calidad de su alimento.
y que sea la primera de muchas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, gracias a ustedes, gracias a todos. Si quieren bien, salud a todos. Dale, dale, Mauricio. Muchísimas gracias a todos que asistiram à charla. Esperamos que tenha sido útil, ok? Graças por el tempo aí para nos ouvir e muitas graças, Grupo MAC, por sempre apoiar o JF em El Salvador e Guatemala. Saludos.